Extra urgente. Dura crítica de DeSantis a Joe por documentos clasificados. Nuevas superficies de imagen del garaje de Joe con cajas de documentos. Hablando durante una conferencia de prensa reciente, en parte sobre el último escándalo de la administración de Joe, los documentos clasificados que llegaron a su garaje y al centro Penn Biden de la Universidad de Pensilvania. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reprendió a Joe y calificó su manejo de información clasificada como increíblemente imprudente. Mira, dijo, todas estas cosas en un medio y ahora descubres que los tenía escondidos detrás de su Corvette en su casa a la que tenía acceso Hunter, lo que significativamente es un riesgo de seguridad. Y entonces creo que solo muestra lo que hacen algunas de estas personas. Continuando, DeSantis conectó el escándalo de los documentos de Joe con la situación de los documentos del patriota en Mar-a-Lago, diciendo, tenían todo esto que decir. Ahora están actuando como si esto fuera algo, como si no fuera gran cosa. Lo que es bueno para el ganso, es bueno para el ganso. No puedes tener dos conjuntos diferentes de reglas según su partido político. Pero tenemos un doble estándar de justicia o diferentes conjuntos de reglas basadas en su partido político, como señaló recientemente el representante Coomer, quien dijo durante una conversación con Jay Tepper. Solo queremos un trato equitativo aquí con respecto a cómo tanto el patriota como el actual administrador Joe están siendo tratados con el tema del documento. El hecho de que se apresuraron a pedir un abogado especial con el patriota parece político aquí. Parece un doble rasero. Esa es nuestra preocupación. Tengo jurisdicción como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara sobre los archivos nacionales. El segmento de un medio al que se refirió DeSantis ocurrió el año pasado, luego de la redada del FBI en Mar-a-Lago. Scott Pelley de CBS durante la entrevista preguntó a Joe, cuando vio la fotografía de los documentos de alto secreto en el piso de Mar-a-Lago, ¿qué pensó para sí mismo al mirar esa imagen? En respuesta, Joe dijo, ¿cómo podría pasar eso? ¿Cómo alguien podría ser tan irresponsable? Y pensé, ¿qué datos había allí que pudieran comprometer las fuentes y los métodos? Con eso me refiero a los nombres de las personas a las que ayudó o etcétera. El escándalo de los documentos no fue el único tema sobre el que DeSantis criticó a Joe recientemente. También usó su vocería por la postura contra las estufas de gas de la administración de Joe para agregar algo de humor a un reciente discurso suyo sobre los recortes de impuestos que ayudaron a los floridanos a superar la crisis de inflación, diciendo, mencioné algunas de estas cosas en el otoño sobre cómo vamos a lograr que la crianza de los menores esté básicamente libre de impuestos. Sin impuestos sobre pañales, toallitas húmedas, ropa para menores, cochecitos, cunas. Nada de eso será demasiado tarde para mí. Mi esposa y nuestros menores ya saben, 5, 4 o 2 ahora. Pero para familias más jóvenes, poder hacerlo va a ser muy importante porque de nuevo, esas son cosas que solo tienes que comprar. Tienes que comprar los pañales, tienes que comprar estas cosas. Eso les ahorrará mucho tiempo a las familias, ¿sabes? Incluso podemos decir que ningún impuesto sobre las estufas de gas que se presente este año no hará eso. Eso está bien para mí. Quiero que puedas tener una opción. De otro lado, las imágenes de video recientemente descubiertas que muestran al candidato presidencial demócrata del 2020, Joe, parece mostrar el estado de seguridad en su garaje, donde se encontraron recientemente documentos clasificados. En el video se ve a Joe conduciendo su antiguo Chevrolet Corvette, y en un momento las cajas que se cree que contenían algunos de los documentos clasificados se pueden ver esparcidas al azar en el fondo sin asegurar. Las imágenes surgieron después de que Joe afirmara la semana pasada que los documentos no estaban disponibles ni a la vista. Por cierto, mi Corvette está en un garaje cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, no es como si estuvieran sentados en la calle, dijo Joe al corresponsal de la Casa Blanca de un medio, Peter Doocy, durante el interrogatorio. La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados.
y el material clasificado, obviamente. También dije que estamos cooperando total y completamente con la revisión del Departamento de Justicia. Joe mostró un garaje en un video de la campaña en 2020 en el que promocionaba su Corvette. Se pueden ver varias cajas en el fondo de su garaje en el video, aunque no está claro si esas cajas contenían el alijo de documentos con marcas de clasificación o si el garaje es el mismo donde se descubrieron los documentos. Yo amo este carro, nada más que recuerdos increíbles. Cada vez que me subo, pienso en mi papá y en Beau, agregó en referencia a su hijo mayor. Las fotos del preciado y legendario Muscle Car de Joe, encontradas en la computadora portátil de su hijo, muestran cómo el primer hijo a menudo sacaba el auto con varias mujeres jóvenes, lo que las exponía potencialmente a materiales clasificados también. El ex vicepresidente también sacó el auto él mismo, en un episodio en octubre del 2016 de Jay Leno's Garage, así como durante un episodio de octubre del 2022. A principios de esta semana, Joe recibió una queja de ética por el creciente escándalo de documentos clasificados, algunos de los cuales se descubrieron por primera vez en una oficina privada que usó en el Penn Biden Center en Washington, D.C. Esos documentos se descubrieron el 2 de noviembre, solo unos días antes de las elecciones intermedias. Según un medio, el grupo Protect the Public presentó una denuncia el martes ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos con el director de la organización, Mike Chamberlain, diciendo en un comunicado: el público estadounidense no tolerará dos sistemas de justicia escalonados, con miembros bien conectados, sujetos a un nivel de escrutinio más bajo que el ciudadano normal. Joe prometió la administración más ética y transparente de la historia, dijo Chamberlain. Si la Casa Blanca agravó un escándalo relacionado con el posible mal manejo de documentos clasificados, al utilizar indebidamente los recursos de los contribuyentes para su beneficio personal y colocar a los abogados de la Casa Blanca en puestos que crearon conflictos de intereses, podríamos estar presenciando un hecho negativo a la confianza del público, ya que se está desplomando. También crea el espectro de una posible obstrucción de una investigación del Congreso, dependiendo de la base legal para la intervención y cualquier privilegio futuro reclamado por la Casa Blanca sobre este creciente escándalo, agregó. La denuncia vista por primera vez por un medio alega que los recursos de los contribuyentes pueden haber sido utilizados de manera inapropiada por parte de los principales abogados de la Casa Blanca, incluido el asesor especial de Joe, Richard Sauber, para beneficiar personalmente a Joe. Creemos, además, que la aparente representación del señor Joe por parte de la oficina del abogado de la Casa Blanca en este asunto crea un conflicto de intereses insostenible para esa oficina, continuó la denuncia. El resultado, intencionado o no, podría ser reducir la transparencia en el mal manejo de los secretos de Estado e impedir la divulgación de las comunicaciones entre el personal del Congreso de la Casa Blanca, mientras actúa en nombre de Joe en su calidad de ciudadano que enfrenta la perspectiva de un proceso penal. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan de Ohio, también comentó sobre la denuncia y preguntó por qué el abogado de Joe estaba con los funcionarios del Departamento de Justicia cuando estaban reuniendo los documentos clasificados que se encontraron en el Penn Biden Center, donde Joe una vez tenía una oficina privada después de dejar su vicepresidencia y el garaje de una de sus casas en Delaware. ¿Por qué el abogado especial de la Casa Blanca, Richard Sauber, acompañaba a los funcionarios del DOJ mientras recolectaban documentos clasificados en la residencia de Joe? Jordan dijo: Señor, el papel de Sauber plantea serias preocupaciones sobre la integridad de la investigación del Departamento de Justicia.